pasado 18 de octubre. Bolivia, el país fundado por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Objetivamente podríamos decir que los minerales fue la principal preocupación de Bolívar y de Sucre, en la misma medida que después de la liberación del Perú y del ejercicio gubernamental que tuvo como presidente el libertador Simón Bolívar, había demostrado que sin recuperar a Perú, desalojando a los españoles que allí se habían refugiado, volverían hacia la Gran Colombia, volverían hacia el centro del país y volverían a Venezuela. Por lo tanto, había que expulsarlos porque ellos estaban acantonados por los minerales, pero fundamentalmente en el Alto Guayaga, que hoy es Bolivia, donde tenían los últimos reductos. Esto no lo entendió nunca el general Santander, pero la historia ha demostrado que por los minerales continúa la puja tanto en el Perú como en Bolivia. Y en Bolivia la gestión de Evo Morales desde el año 2006 frente a la nacionalización posterior que se hizo, la expedición de la Constitución, la recuperación del manejo del gas, de los hidrocarburos, y hoy la lucha por el litio demuestran que esas riquezas siguen siendo codiciadas, y es uno de los retos del señor Luis Arce, la recuperación del litio y la concesión que le hicieron a los alemanes. Vamos entonces con un grupo de académicos a analizar las elecciones de octubre 18, el regreso del MAS al poder y la influencia que pueda tener Evo Morales sobre Arce y el señor David Choquehuanca, vicepresidente electo. Siempre he sido de los que consideran que para entender el presente es necesario remitirse al pasado. Y en esta ocasión quiero hablarles del pasado constitucional del Estado boliviano, para que nos permita una perspectiva histórica de los recientes resultados electorales, de los que seguramente mis compañeros de panel podrán darnos luces más precisas. Lo que hoy el mundo conoce como el Estado plurinacional de Bolivia ha sido el fruto de una legitimidad democrática en un país en el que por más de 2 siglos de construcción de Estado ha habido una inestabilidad política e institucional como consecuencia de innumerables golpes de Estado que han utilizado constituciones de papel para dificultar la democracia y la consolidación del Estado de Derecho. Desde su fundación republicana en 1825, Bolivia fue constituida con base en procesos excluyentes. Se excluyó concretamente a los pueblos indígenas y a los pueblos campesinos. La causa de esta exclusión se debe en gran medida a que, si bien la guerra de independencia fue promovida por los indígenas bajo el mando de Tupac Amaru, los criollos ilustrados se aprovecharon de la coyuntura, se apropiaron de la revolución y establecieron sus propias reglas con criterios censitarios y calificados para la conformación de la Asamblea Constituyente, que excluyeron a quienes no fueran hombres que supieran leer y escribir y a quienes no fueran propietarios de bienes o que al menos tuvieran ingresos anuales considerables. O sea, se excluyó a más del 90% de la población. Como fruto de esa asamblea, el 6 de agosto de 1825, se expidió la ley constitucional que le empezaría a dar forma a la institucionalidad del Estado semejante a un Estado liberal en Bolivia. A pesar de que ya se vislumbraban jurídicamente rasgos esenciales de un Estado de derecho liberal, en el fondo este Estado se fundó sobre la base de una legitimidad inexistente, porque los representantes del pueblo pues realmente no representaban al pueblo, si acaso a una oligarquía minero-feudal y a unos terratenientes ilustrados que lograron monopolizar la fuerza política. Pero esa carencia de legitimidad va a ser una constante en los procesos de reforma constitucional de Bolivia desde 1831.
Llama la atención especialmente en la evolución estatal de Bolivia el tránsito que hace del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho. Y fue a través de un hito concreto, la Revolución Nacional de 1952, que fue generada por el surgimiento de movimientos de izquierda influenciados por el socialismo europeo y por las revoluciones que se estaban gestando alrededor. Solo hasta 1982 se pudo restablecer la democracia y se reavivó un proceso de discusión pública y nacional sobre la pérdida de credibilidad del ciudadano en el Estado, la exclusión de las mayorías étnicas, los índices de pobreza, el sistema político, el régimen de gobierno y pues hubo una crisis del sistema judicial. Toda esa discusión dio lugar a un nuevo proceso nacional constituyente que concluiría en 1995, incluyendo a los pueblos originarios y a las comunidades indígenas en la estructura social del Estado, en el fortalecimiento del poder legislativo, en la estabilidad de la gobernabilidad en el ejercicio del gobierno nacional, en una reforma estructural al poder judicial, en la priorización de la protección de los derechos humanos, y todos estos logros plausibles pero insuficientes en su implementación, pues no respondieron a la realidad social. Fueron necesarios para dar el camino de llegada de un representante indígena como Evo Morales, que logró cambiar el paradigma jurídico constitucional y político boliviano y pues impactó innegablemente la representación y la diversidad étnica y cultural de Bolivia. El año 2005 fue un momento histórico importante para la vida democrática de Bolivia, pues con un porcentaje del 53% llega a la presidencia de la República en primera vuelta Evo Morales, un hombre económicamente pobre, indígena de un pueblo originario, líder cocalero, sindicalista, que en campaña prometió refundar Bolivia por medio de una nueva constitución, y así lo hizo en 2009. Bolivia celebró la vigencia de una nueva constitución y un nuevo estado de carácter plurinacional. Esta nueva constitución define al Estado como un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Este Estado se basa en la pluralidad y el pluralismo desde varias perspectivas: política, económica, jurídica, reconoce la preexistencia de pueblos y naciones indígenas y respeta su derecho a la autodeterminación. Sumado a esto, la filosofía constitucional del Summa Causae, que es básicamente traer a la vida constitucional el buen vivir de los pueblos indígenas. Sobre toda esta base histórica es que hay que entender la reciente contienda electoral, su impacto y sus resultados. Lo ocurrido en Bolivia es un problema que no ha terminado, porque el regreso del partido de Evo Morales al gobierno, lejos de ser una solución, puede ser simplemente el alargue de algo que este país no ha podido manejar, de un problema cuya puerta se abrió cuando se empezaron a dar las reelecciones sucesivas de Evo Morales. Hay que empezar por dejar en claro que la forma en la que Evo fue sacado del poder es o puede equipararse, claro que sí, con un golpe de Estado, pero también hay que dejar en claro que cuando esto se da, el entonces presidente Evo Morales tenía la clara intención de habilitar la reelección indefinida en su país para perpetuarse en el poder. En Colombia, a tiempo, digamos que se cayó en cuenta del daño que le hace a la institucionalidad una reelección indefinida, y oportunamente la Corte Constitucional frenó la autorización para una segunda reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que habría permitido un tercer periodo consecutivo. Y digamos que el país fue más allá, y después del gobierno de Juan Manuel Santos, o mejor, después de la reelección de Juan Manuel Santos y en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, el país eliminó esa figura, que es una figura perversa porque rompe todos los equilibrios. El problema que tenemos es que la reelección se ve como buena o como mala
dependiendo de la afinidad ideológica. Entonces algunos la ven como algo muy positivo para que se perpetúe en el poder un gobierno de derecha, pero lo condenan cuando es la izquierda, y viceversa. Algunos lo ven como algo muy negativo cuando lo aplica la derecha y como algo muy positivo cuando lo aplica la izquierda. Entonces, todo en Bolivia dependerá de si este nuevo gobierno se va a enfocar en que Evo pueda volver al poder y habilitar toda la institucionalidad para que se vuelva a elegir, o va a permitir que todo surja o curse mejor un rumbo en el que se respete la democracia y se permita una alternancia en el poder. Claro, Evo es muy popular y eso lo demuestra que haya ganado las elecciones en cuerpo ajeno, pero que sea muy popular no quiere decir que eso le dé el derecho a socavar uno de los principios de la democracia, que es la alternancia en el poder. Uribe también era muy popular cuando Colombia le dijo no más a la reelección. Vamos a hablar del impacto que ha causado y causará las elecciones en Bolivia el pasado 8 de octubre de Luis Arce. Pero antes quiero hacer algunas precisiones, quiero conceptualizar algunas expresiones o quiero clarificar muchas cosas para entender esto que se está dando en Bolivia y en Latinoamérica. Primero, decirles que a nivel mundial es lamentable que en muchos países no se acepte la voluntad de un pueblo, y una vez se conocen los resultados oficiales, no son aceptados por una u otra parte. Esto ha conllevado al divisionismo de la población, esto ha llevado a una desestabilidad de estos países, e igualmente esto ha llevado a que se formen unos bandos que a veces traen violencia para estos países, pero todo con el pretexto de izquierdas y derechas. Y por eso yo nunca imaginaba que un país desarrollado como en este caso Estados Unidos, hoy en plenas elecciones y en plena campaña, uno de los candidatos, Donald Trump, esté hablando de comunismo, de izquierdismo, de castrochavismo, y acusar a su contrincante, que es John Biden, para decir que si el pueblo elige a este señor demócrata, caeríamos en estos términos que yo dije anteriormente. Nunca lo imaginaba que en un país desarrollado se llevara a estos términos para tratar de estigmatizar, para tratar de crear incertidumbre y zozobra en las personas. Pero Latinoamérica tampoco es ajeno a esta situación. Pero hagamos un poco de historia. Esas guerras sucias que se han creado, que ha traído violencia, muertes en muchos países, todo se inició en una operación denominada Cóndor. Esta operación que se estableció, o que la estableció mejor Estados Unidos con la oligarquía de Latinoamérica, para que a través de la guerra sucia, de la sangre que se ha derramado, empezaran a formarse unos gobiernos dictadores en Latinoamérica para reprimir a la población civil. Y ojalá Latinoamérica pueda recuperarse de esta grave situación en la que ha caído. Pero esto no es sencillamente un manual codificado que se va a archivar, esta operación Cóndor. Esto que inició hace muchos años es una estrategia sistemática con el objetivo de desestabilizar gobiernos sociales, democráticos y alternativas que en su momento se crearon en Latinoamérica. Ustedes recuerdan que hace unos años, iniciando el 2000 hacia acá, muchos países, casi todos, eran gobernados por sus gobiernos socialistas, alternativos, democráticos, que sencillamente crearon e impulsaron grandes transformaciones en lo económico y en lo social para la mayoría de sus habitantes. Pero, ¿qué ha traído esta operación Cóndor? Estigmatización de la protesta, masacres, violencia, un terrorismo de Estado donde sencillamente se ha desplazado a los campesinos para apoderarse de ella, donde también el asesinato sistemático de líderes indígenas, campesinos, sociales, jóvenes, estudiantes, entre muchos otros. Y por eso, ahora con la elección de
en Bolivia del nuevo presidente, ha habido muchas inquietudes y dirán, ¿volvimos a lo que era Evo en su momento o va a tener autonomía? Pero yo creo que esto sencillamente nosotros también tenemos que clarificarlo primero, varias cosas. Según datos oficiales, durante el mandato de Evo Morales, elevó el Producto Interno Bruto, que estaba en 9.500 millones de dólares anuales, a 40.800 millones de dólares. Igualmente en este gobierno redujo la pobreza del 60 al 37%. Hizo pago de bonificaciones a miles de mujeres embarazadas, a estudiantes y a los ancianos. Y en algún video que yo hice también, coloqué un símil también de lo que pasó en Brasil, donde cerca de 500.000 familias pobres salieron de este estado gracias también a el presidente de ese entonces, que era Luis Ignacio Lula da Silva. Las carreteras 4G también, que se dio en Ecuador, en muchos países, pero empezó esta sistematización de estigmatización a estos gobiernos alternativos, sociales y democráticos, y vemos cómo hoy sencillamente el modelo neoliberal, a través de los gobiernos fascistas y capitalistas que se unen con unos pocos empresarios, ha cogido nuevamente el poder en Latinoamérica. Por suerte está volviendo a despertar la población y ya se hicieron unos grandes cambios o unas grandes transformaciones en varios países, como en Chile para hacer una nueva constitución política, en Argentina, ahora en Bolivia, y esperamos que las próximas elecciones en muchos países de Latinoamérica no se deje creer ni se deje tampoco lavar el cerebro de los medios de comunicación, que eso es lo que quiere, estigmatizar y lavar las mentes de las masas para evitar que gobiernos sociales, alternativos y democráticos lleguen al poder. Sabemos que esta elección de Evo Morales va a causar mucho y va a dar mucho que decir en los países y en las nuevas elecciones, pero las personas deben de actuar libres, los jóvenes que ahora tienen una manera de expresarse, podamos sencillamente llegar a que los países tengan autonomía realmente y no vivan subyugados a lo que quieran imponer estos grandes países llamados desarrollados para entablar sus políticas en estas tierras que solamente van a acabar con los recursos naturales y seguir sencillamente sometido a lo que digan estos gobiernos. Estamos aquí nuevamente en nuestro grupo de investigación, esta vez para tocar un tema bastante importante que nos compete como latinoamericanos también, desarrollar una crítica al respecto y analizar bien esa realidad política que a todos nos acoge a través del ejemplo de lo que está pasando en Bolivia. Básicamente es que hay un descontento por parte de la derecha debido a la reelección que quería tener el exmandatario Evo Morales y al hecho de que se postuló nuevamente después de haber estado más o menos 13 años liderando, y se le acusó de haber sido parte de un fraude electoral que desató hechos muy violentos en el país, que terminó lamentablemente con muchos heridos y más o menos 40 muertos. Luego de esto sale, de unos días después de que se da esa premisa, sale la OEA dando un informe corroborando de que supuestamente realmente había una interrupción en el cómputo, en el desarrollo pues de las votaciones, y la oposición aprovechó esto para terminar de manchar la imagen del exmandatario. Hay cosas que realmente uno comprende que hacen parte de las dinámicas de la democracia, y se entiende el malestar que genera el no poder renovar a nuestros líderes políticos, pero también es importante comprender que la mayor parte de la población bolivariana es indígena y que realmente desde que Evo Morales había tomado
el poder, bueno, cuando comenzó su primer mandato, Bolivia estaba sumergida en una pobreza absoluta y que desde que él tomó el poder ayudó a ir reduciendo esos índices y a darle una mejor calidad de vida, por decirlo a nivel general, a la población. Es, además de eso, de profesar la Pachamama, de profesar más como la cultura, de representar más esa cultura indígena, por lo cual él tiene muchos adeptos, muchos seguidores que han querido que él siga en el mandato. Entonces, una cosa es tener ese tipo de diferencias políticas y otra muy diferente es que países externos intervengan en ese tipo de decisiones, porque es que la OEA también salió a rendir este informe y a ayudar de cierta manera a incrementar esa bola de fuego que se estaba generando, porque el expresidente había salido a decir o realmente había declarado que su gobierno no iba a seguir haciendo una lucha contra la erradicación de la hoja de coca. Obviamente esto a Estados Unidos no le gustó y empezó a hacer ese tipo de intervenciones que no ayudan en nada. Además de eso, independiente de cualquier cosa, de toda esa tragedia de alguna manera, yo diría que por nada del mundo es aceptable dos tipos de situaciones que se dieron. La primera, como Yanine Áñez se autoproclamó presidenta, se autoproclamó presidenta interina. Eso son cosas arbitrarias completamente a la democracia. Otra cosa que sucedió, como que la fuerza militar le sugirió al presidente que se retirara, o que realmente dentro de las protestas que hubo, la fuerza militar cometiera este tipo de salvajada que terminó en la tragedia de las 40 y tantas personas que murieron. Y la mayoría de ellos eran adeptos del exmandatario. Realmente pongo esto tan como dándole tanta cabida porque hago una pequeña similitud con las cosas que están pasando en Colombia, en la que realmente nuestra minoría por parte de las comunidades indígenas están intentando tener una mayor importancia, están intentando tener un mayor respaldo por parte del gobierno para todas las situaciones que los acontecen a ellos y que quieren tener más influencia a nivel político, y realmente vemos cómo se masacran los líderes indígenas. Es increíble la cantidad de injusticias que se cometen a las personas, a las minorías que quieren tener mayor adherencia política. Espero que esta reflexión nos permita tener con mayor claridad que la democracia a veces no nos permite tener lo que realmente desea el pueblo, sino lo que nos quieren imponer. Evo Morales indudablemente quedó demostrado, sí transformó al país durante 14 años. Tuvo una exitosa gestión económica y logró que se convirtiera Bolivia en uno de los países con mayor crecimiento económico, cuando estaba postrado a la altura del año 2005 al mismo nivel que Haití, como uno de los países más pobres de América Latina. Millones de bolivianos salieron de la pobreza y el hoy presidente electo, quien acompañó a Evo Morales en 12 años de esa gestión, había trabajado en el Banco Central y se convirtió en el ministro de Finanzas y de Hacienda Pública,
Evo Morales lo seleccionó, lo escogió, vio en él enormes capacidades y Arce le ayudó para que liderara la nacionalización del gas, de los hidrocarburos y de las telecomunicaciones, lo cual posibilitó el empuje de la economía boliviana porque todo se lo llevaban las transnacionales. Evo Morales y Arce organizaron el mercado interno y dieron estabilidad a la moneda. La popularidad del MAS como partido político que agrupa campesinos, indígenas y plurietnias sentaron las bases electorales fuertes que hoy resurgieron. El 45% de la población en el país de Bolivia está compuesta por indígenas. Arce ganó con el 55% de los votos. El señor Mesa, que había sido presidente en el año 2003 hasta el 2005, después de reemplazar al señor Lozada, solo sacó el 28%. Y el señor Camacho el 14%, o sea que el triunfo fue aplastante, indiscutible este triunfo. En el año 2019 Evo Morales tuvo que salir del país después de unas elecciones donde también ganó, pero el resultado dentro del reconteo se llenó de suspicacias y un informe de la OEA condujo a señalamientos que hoy se prueba no eran fraudulentos, porque el porcentaje en los votos escrutados es similar al obtenido a finales del año 2019, donde pretendió ser reelegido. Y todos esos delitos que le han imputado para desprestigiarlo, tendrá que aclararlos en los tribunales, pero queda claro que no es terrorista, no es un genocida, no es un sedicioso y no es un corrupto. Simplemente fue un complot urdido para que en una especie de golpe de Estado atípico, donde se aliaron un sector conservador del Congreso, un sector de los militares y algunos empresarios, y la conspiración de Tesla, que es una multinacional de los Estados Unidos interesados en la minería, lograron hacerlo salir del país, impulsando o conllevando a la renuncia por el acoso que se le hizo a Evo Morales. La OEA dio un informe en el año 2019 dudoso y cuestionado hoy, y por lo tanto también queda en vilo la figura de Luis Almagro, secretario de la OEA, porque sencillamente todo lo del informe se contradice con los resultados del 18 de octubre. De esta manera se está ya pidiendo también la renuncia de Almagro por parte de Evo, que regresará al país en el momento oportuno, pero que todavía se abstiene de hacerlo porque, como sucede en muchas partes, sucedió en Ecuador con el gobierno del señor Moreno, sucesor del gobierno de Rafael Correa, que siendo un aliado luego se distanció. Se teme que se distancien de Evo Morales. Queda fortalecido el MAS, pero el regreso del presidente, que sigue siendo el presidente del partido, el expresidente Morales es el presidente del partido MAS, está por verse el resultado del retorno triunfal o del retorno diferido que haga. El señor Arce se dice llevará a cabo una política de economía mixta y un gobierno de conciliación nacional. Contemporizar con los adversarios en muchas ocasiones no es proficuo, no es provechoso, porque puede ocurrir que se desperfile
el sentido del ideario del MAS y por conciliar podría avanzarse hacia una configuración de un gobierno ideológicamente no definido. Así sucedió por contemporizar en Chile al presidente Salvador Allende. Y en Colombia en el siglo XIX, por contemporizar muchos radicales de los gobiernos de mitad del siglo XIX, al dejar avanzar las actitudes ambiguas del señor Rafael Núñez, se apoderó del aparato del Estado y organizó un proyecto político que arrinconó al Partido Liberal Radical. Esta es una lección histórica. Carlos Mesa es un historiador, un periodista que fue presidente y que pretendió ahora ser presidente, pero desde la esquina de la derecha con programa neoliberal. Por lo tanto, fue vencido el neoliberalismo. Y es muy importante esta situación para la reconfiguración del mapa político latinoamericano, que se pueda dar el efecto de un regreso de partidos políticos con proyectos progresistas para reconducir el aparato del Estado. El señor Carlos Mesa estaba liderando el movimiento de Comunidad Ciudadana, que es una mezcla de grupos de derecha y de centro derecha. El problema de su derrota estuvo en la fragmentación de las candidaturas y que no creían que podía existir una base electoral tan fuerte del MAS para irrumpir en las urnas. Bolivia tiene 9 departamentos y el MAS ganó en 6 departamentos. Arce ya dijo, vamos a reconducir nuestro proceso de cambio. Y Evo desde el exterior dijo, este es el triunfo de la democracia y de la perseverancia. El vicepresidente Choquehuanca es un campesino e indígena que fue ministro de Relaciones Exteriores. Se espera que todas las asperezas que tiene con Evo Morales sean zanjadas para poder unificar a todas las fracciones que compone el MAS. Queda claro que el MAS sí funciona e interpreta a la comunidad indígena y que pueden proseguir incorporando a las plurietnias y avanzando hacia programas de salud integral como la que tenían, es decir, salud universal gratuita. Eso es uno de los puntos. ¿Qué sucedió en los gobiernos anteriores, los de Evo Morales, que hoy se les reconoce? El Producto Interno Bruto creció casi el 5%. Se aumentó la inversión pública, disminuyó la deuda externa, aumentó el salario mínimo, disminuyó el desempleo, disminuyó la pobreza y aumentó la capacidad de consumo de las familias, facilitando, entre otras cosas, el desarrollo de la agricultura y el establecimiento normal de la ganadería. Les sirvió entonces haber nacionalizado los hidrocarburos, fortalecer la moneda local e industrializar algunos sectores productivos. En cambio, la mala gestión de la señora Yanine Áñez, ¿sí?, generó un déficit fiscal que tendrá que enfrentar el nuevo presidente Arce, afloró la recesión económica y profundizó la crisis. De todas maneras, es muy reconfortante lo que ha pasado en Bolivia, porque Bolivia tiene una tradición de golpes de Estado.
era llamada Golpilandia. Sucesivos golpes de Estado. El país que más golpes de Estado registró en América Latina en el siglo XX. Durante los gobiernos de Evo Morales, la inversión extranjera creció, la nacionalización del gas fue exitosa. Los tribunales entonces se encargarán ahora de despejar la vida judicial del expresidente Morales, y Arce se empeñará en establecer un impuesto a las grandes fortunas para poder remediar el déficit. Lo que viene ahora como gran propósito es buscar que el señor Luis Arce pueda desmontar una concesión, o sea, un gran contrato con los alemanes que hizo la señora Janine con el litio, porque el litio en este momento es un recurso insuperable que sirve para mejorar la economía, y también tendrá que enfrentarse a la recuperación de las fábricas de urea y de minerales. Se va a expedir una nueva constitución, puede reorganizarse nuevamente UNASUR y poder enfrentar la cumbre de Lima desde el punto de vista diplomático. El triunfo del MAS como partido político compuesto por movimientos sociales y por todas las expresiones pluriétnicas de Bolivia que hacen consonancia con el espíritu de la Constitución del 2009, es una lección a la manera de una minga, la confluencia de sectores que logran un propósito en la redemocratización de la democracia boliviana. En Colombia, la lección que la minga dio desde el Cauca a Bogotá y su regreso, y la marcha que se realizó limpiamente, sin ningún acto que alterara el orden público, ha sido analizada por el profesor Ricardo Sánchez en un parangón que plantea en el último artículo de la revista dirigida por Blado, donde compara la minga colombiana con la minga boliviana en un proceso de empoderamiento de los sectores pluriculturales, de los sectores más excluidos. En Colombia, pues son también los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos, sectores similares a los que se han movido en Bolivia. Un buen parangón